El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, en estos días atrás, celebramos algo que quizás pasó desapercibido porque estábamos celebrando otra fiesta, pero en la semana pasada celebramos el primer mártir de la Iglesia, el primer mártir oficial, digamos. Y ayer celebramos las dificultades que tuvo que enfrentar San Juan para anunciar a Cristo y el reino de Dios, porque fue la fiesta de San Juan Evangelista. Él murió anciano, pero aún así fue martirizado, sobrevivió al martirio. Y hoy, de manera extraña, de manera que no podemos comprender, después de vivir toda la alegría en el nacimiento de Jesús, es decir, la alegría de la Navidad, nosotros no podemos sentirnos tristes o consternados porque se nos habla de sangre, de muerte. Cuando recordamos a los santos mártires, dice, inocentes de Belén. Ayer, San Juan nos hablaba de Dios y nos decía que Dios es luz. Nos hablaba de Jesucristo como el reflejo perfecto de esa luz. Y nos hablaba, o hacía referencia a todos los creyentes, como caminantes en medio de la luz. Pero el relato de los niños de Belén, de los niños mártires, pues como que nos hace pensar, pero ¿qué significa eso de la luz ante este panorama? Y entonces nos ayuda a entender un poquito, o no entender, porque los misterios divinos en esta tierra, mientras vivamos acá, no los podremos entender, porque nuestro cerebro, es muy limitado para entender lo divino, lo trascendental, lo eterno, porque no tenemos referencias de ese tema. Las referencias no somos testigos de nada, nos han contado, nos ha dicho el Evangelio. Pero de alguna manera, todo esto que estamos viviendo en estos días de San Juan, del mártir Esteban y de los santos niños inocentes, nos acercan un poquito a la profundidad del nacimiento del Hijo de Dios. Los niños, como dice la oración, estos niños de Belén, sin saberlo, sin ninguna culpa,
son mártires. Porque dan testimonio, como dice la oración, no de palabra, sino con su muerte. Y eso uno no lo puede digerir. No se puede digerir si lo vemos sin la luz de la fe. Ya sabemos todos, por la cantidad de predicaciones que hemos escuchado y ustedes han oído, que el amor de Dios, el amor tierno, cercano, cálido de Dios, se manifiesta en la Navidad. Pero aún así, y quizás por eso, el mal persiste y el mal está presente. Y la falta de amor entre los que vivimos en este mundo ocasiona a lo largo de la historia escenas como esta y peores. Hoy día, si hacemos las estadísticas, hay millones y millones y millones de mártires inocentes. Millones de abortos. Hoy, en este segundo, en este mismo instante, hay millones de mujeres abortando en el mundo. Y entonces, ¿cómo evitar no pensar en lo que nos dice Juan? ¿Será que esta humanidad está caminando en medio de la luz? ¿Será que le damos sentido a la fe? ¿Será que realmente queremos abandonar la oscuridad en nuestra vida? Cada quien es responsable de sus actos y de la manera como vive su fe. Ya sabemos, hasta la saciedad, que la luz, la palabra, es decir, las Escrituras, siempre será lo mismo que hablar de alegría, de vida, de verdad, de bondad, de pureza. Y todo lo que vaya en contra de eso, de la luz, la bondad, la vida, todo lo contrario es la tiniebla, la oscuridad, la penumbra en la que a veces nosotros mismos de manera individual vivimos y nos desarrollamos en esta vida. Siempre habrá en este planeta la lucha entre el bien y el mal. Siempre. Siempre ha existido, siempre existirá y hoy existe también entre nosotros. Incluso entre nosotros mismos, sin darnos cuenta. Luchamos, vivimos la vida en extremos, entre el bien y el mal. A veces no hay coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Y a veces esa oscuridad, ese mal en nuestra vida, llegamos a entender por estrategias del innombrable que son cosas normales y que es parte de nuestra personalidad. Y es que somos así, decimos. Cuando hay un corazón que alberga odio, resentimiento, envidias, deseo de venganza, de tomar revancha, ese corazón abrió sus puertas a la presencia del mal. El sacrificio de estos mártires inocentes o estos niños inocentes, y seguro, como efecto, causa-efecto, el dolor, el desespero de sus madres, se han convertido en el símbolo de tantas personas que han sido atacadas o tratadas por la maldad humana y han sufrido y siguen sufriendo sin ninguna culpa. Como los niños que mueren en las guerras por la lucha de un poder, como los niños que mueren de hambre
en África, como los niños famélicos que mueren de sed y pobreza en Asia, como los niños en nuestras ciudades y pueblos abandonados, pidiendo limosna y viviendo en la calle. Es la oscuridad, es la maldad humana, pero siempre existe la esperanza de un alma bondadosa que sepa y que sabe irradiar luz. Debemos entonces entender que con la muerte y la resurrección de Jesús, ahora todo dolor, sufrimiento, tristeza, enfermedad personal, allí hay esperanza, pero no quizás la que nosotros creemos. Es la esperanza de la presencia de Dios acompañándonos y dándonos fortaleza. Muchos de ustedes, nosotros, los que estamos aquí, los que están escuchando a través de las redes, todos, como los niños de Belén, debemos aprender a ser consecuentes y coherentes con nuestra fe. Ellos fueron inocentes, nosotros no tanto, pero sí tenemos que aprender a dar testimonio de Dios con nuestras obras y con nuestra vida, más que con palabras bellas, más que con visitas al templo, más que con rezos y novenas. Tenemos que hacerlo con obras concretas, llenas de bondad, llenas de ternura y llenas de compasión, que no estoy hablando de lástima, hablo de compasión. Vivimos tiempos difíciles y en medio de estas situaciones de dolor, persecución y muerte, egoísmo, egocentrismo, indiferencia, todos tenemos que adquirir la sensibilidad de la compasión y la misericordia y gritar: yo creo. Cuando uno grita yo creo, ya uno empieza a titilar con pequeñas lucecitas de esperanza en este mundo oscuro donde impera la maldad y la oscuridad terrible de dolor y muerte. No es una homilía llena de pesar, no. Esta es una homilía llena de esperanza, de mucha esperanza. Así sea.